Milei o la realidad es el título de esta columna, porque fíjate que hay una constante que nos viene pasando a todos y a todas, que les viene pasando a mucha gente, que es esa ser espectadores de una realidad que se desmorona y de un gobierno que se sostiene a pesar de eso. Hay a muchos y a muchas, me parece que es uno de los principales motivos, ¿no?, de lo que le hace mucho ruido, ¿no? Milei, desde que asumió, viene como una tras otra, desde la devaluación récord en adelante, como tirando una tras otra que nos daña, que genera un impacto social, económico, realmente muy duro. Y mientras tanto, uno ve que recién en estas últimas semanas apenas empezó a caer la imagen. Y a mucha gente me parece que es una de las cosas que más les preocupa. Es más, hay algunos que le dan ganas de arrancarse la camiseta, ¿no?, que se desespera, que le parece increíble que eso venga pasando. Y me gustaría nombrar, bueno, 3 hechos que sucedieron estas últimas 2 semanas prácticamente, que son bien reveladores de esto que estoy diciendo, sobre todo ¿sabes qué? También para pensar sobre esto y salirnos de algunos lugares comunes en los que muchos caen frente a una realidad que se desmorona y un gobierno que se sostiene, que es, primero, enojarse con la realidad, echarle la culpa a la realidad, y peor también en una democracia, echarle la culpa, enojarse con la gente, enojarse y echarle la culpa a la gente, ¿no? Es muy fácil caer en el lugar de que esto es culpa de que la gente está desinformada, de que la gente no entiende, de que la gente actúa muy emocionalmente, de que la gente es irracional. Y hay un montón de lugares peyorativos, negativos, en los que se cae cuando cuesta entender este vínculo que hay entre las decisiones que toma Milei, el daño que genera Milei y el apoyo y la esperanza que todavía sigue sosteniendo y despertando en un sector muy importante de la ciudadanía. Y déjame nombrar 3 puntitos que nos permiten, me parece, que me gustaría que nos ayuden a repensar un poco esto. El primero es el veto a la fórmula jubilatoria. Vetó el aumento de los jubilados Milei y pareció quedar indemne frente a eso. Pareció que no sufrió ningún daño. Y eso a muchos les hace pensar, decir, bueno, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que en este país le recorta a los jubilados, después le veta un aumento que era magro, que era mínimo, y sin embargo su imagen se sostiene? Pero yo pregunto, ¿cuántos hace que venimos escuchando, cuántas veces escuchamos que el sistema jubilatorio argentino está quebrado? Que en este país se jubiló un montón de gente sin aportes. Que en este país hubo gobiernos populistas, demagógicos, que regalaron jubilaciones. Que el sistema de pensiones en Argentina por un momento parecía que era una fiesta. ¿Cuántas veces escuchamos que el sistema de jubilaciones era una fiesta, que se regalaban jubilaciones, que el populismo, que fue todo un descontrol, que se dieron jubilaciones a gente que no aportó nunca, por lo tanto eso es una irracionalidad, que nuestro sistema jubilatorio es insostenible? ¿Cuántas veces escuchamos eso en los medios de comunicación? Es más, está lleno de dirigentes y de dirigentas que vienen sosteniendo esto. Y no solamente dirigentes conservadores de derecha, en todo el espectro político, en el peronismo mismo, el Movimiento Nacional y Popular, en los sectores progresistas, escuchamos este tipo de argumentos. Entonces, cuando se daña a los jubilados, cuando se veta la fórmula jubilatoria, cuando se los ajusta, bueno, no es tan loco ver ahí un gesto de sinceramiento, ¿no? Un gesto de ordenamiento, un costo inevitable que había que pagar, un costo consecuencia de una fiesta que había que pagar. Lo mismo podríamos pensar en términos de la pobreza. Este gobierno subió la pobreza en tiempo récord. 11 puntos de crecimiento de la pobreza en pocos meses. ¿Por qué subió la pobreza? Bueno, subió la pobreza porque se licuaron sueldos, subió la pobreza porque hubo despido de empleo público, subió la pobreza sobre todo porque estamos en una economía en recesión que generó más despido, que generó más desocupación. ¿Y antes por qué era menos la pobreza? Bueno, porque había un Estado mucho más activo, porque había un Estado que se expandía, que generaba empleo público, porque había un Estado que generaba políticas de demanda, que incentivaba la demanda y por lo tanto expandía el mercado, y eso posibilitaba, con regulaciones y con intervención del Estado también, que los salarios suban, porque los salarios, si no, en general solos no suben, porque había más changas, porque había más curritos para hacer, porque había una economía más dinámica. Pero la
la pobreza se reducía porque intervenía el Estado, de alguna manera, y porque había, por ejemplo, organizaciones sociales, había sindicatos que luchaban por los derechos, ¿no? De alguna manera también, la idea de que ese crecimiento, que esas condiciones, que ese achicamiento de la pobreza, de algún modo, era artificial, ¿no? Que no era espontáneo, que no era natural, que no era producto de la libertad del mercado. Es más, ¿durante cuánto tiempo, hace cuánto que en la Argentina venimos escuchando que el problema de nuestro país es que no se genera trabajo genuino? ¿Y el otro trabajo qué es? El único trabajo genuino es el de la empresa privada, formal. ¿Lo otro qué es? Si el trabajo genuino es ese, la changa, el que trabaja en el Estado, ¿qué son? ¿No son trabajos? ¿Son trabajos ilegítimos? ¿Son trabajos de segunda? De nuevo también, ¿no? Lo que pasó con el crecimiento de la pobreza para muchos también tiene que ver con un acto de sinceramiento, de que simplemente lo que está haciendo este gobierno es dejar de ocultar algo, dejar de tapar algo que se venía tapando. Por eso no hay una relación lineal entre el daño a los jubilados, la suba de la pobreza y la caída de la imagen de Milei, porque vemos las cosas de modo distinto, porque se pueden ver las cosas de muchas maneras. Y no es que la gente quiera que baje las jubilaciones o que suba la pobreza, sino que tienen a mano herramientas, tienen a mano interpretaciones que le permiten verlo de otro modo. Sin embargo, fíjate lo que pasa con la universidad. Con la universidad me parece que está pasando algo distinto a lo que pasa con los jubilados o a lo que pasó con la pobreza, que son dos cosas tremendas, ¿no? Pero con la universidad me parece que está pasando algo distinto. Este recorte brutal, como recién señalaban los entrevistados, ¿no? Esta caída récord del salario, este ajuste en los presupuestos, en los presupuestos para investigación, para funcionamiento, que está yendo de la mano de un ataque también, de un intento de atacar a la universidad por parte de este gobierno, bueno, parece estar teniendo mucha menos pregnancia. Parece estar teniendo mucha menos pregnancia, parece estar teniendo mucha pregnancia también incluso hasta en la clase dirigente. Tenemos ahí a los radicales que están en una situación realmente muy incómoda. La universidad por ahora pareciese estar menos afectada por esta lógica, porque evidentemente, como señalaba en la entrevista la decana recién en la entrevista, evidentemente la educación superior tiene mucho que ver con nuestra identidad, tiene que ver mucho que ver con nuestra historia, y tiene mucho que ver, todavía sigue representando un lugar de aspiración, una aspiración de ascenso social muy importante en nuestro país, ¿no? Y déjame señalar esto también para cerrar. Uno no puede dejar de marcar cierta escena poética, ¿no? Al gobierno de la agresión, al gobierno de la banalización, al gobierno del terraplanismo, del dogmatismo, el gobierno encabezado por un doctor trucho, la bala que le entra viene de la educación superior, digamos, ¿no? Toda una figura poética, pero en todo caso, me parece que los datos, incluso los más duros, los más contundentes, no generan efectos políticos por sí solos, no generan efectos lineales, porque también los datos, aún duros, aún los más duros, son también objeto de disputa y por lo tanto siempre están sometidos a la interpretación.